Hola amigos, esto es Conexión Consulta, ayuda médica. Hoy hablaremos ¿qué hago si tengo síntomas de COVID-19? Primero, tengo que conocer los síntomas de la enfermedad COVID-19. Los síntomas son diversos, ya que es una enfermedad nueva y se han ido describiendo diferentes síntomas a lo largo de estos meses, descritos en estudios tanto de China y de Inglaterra, de España, de los países más afectados. Dentro de los síntomas más frecuentes que han presentado los pacientes con coronavirus o con enfermedad de COVID han sido fiebre, tos seca, dificultad para respirar, picor o dolor de garganta, pérdida de olfato y de gusto. Y dentro de los síntomas menos frecuentes se presentan dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea, mareo o desmayo. Generalmente el coronavirus o el COVID-19 se presenta con síntomas de un resfrío o de un catarro, como también lo mencionan, pero los síntomas son un poquito más fuertes que un simple catarro. Voy a tener mucho dolor de garganta, voy a tener fiebre, incluso puedo llegar a una fiebre mayor de 38. Más adelante vamos a continuar hablando sobre cuáles son los síntomas que me deben alarmar. Los síntomas y signos de alarma para COVID-19. En la literatura se ha descrito cuáles son los síntomas más graves o los cuales yo debo estar alerta para poder yo acudir a una emergencia o a una urgencia. Dentro de los que se han descrito son sensación de falta de aire o dificultad para respirar. ¿Cómo puedo saber yo si tengo dificultad para respirar? Respondiendo las siguientes preguntas. ¿Tu respiración es más rápida, lenta o igual a la normal? ¿Respira hoy peor que ayer? ¿Qué le impide hacer la falta de aire? Con esas preguntas puedo investigar si es que hay dificultad respiratoria. Otro síntoma de alarma sería la desorientación, la confusión, fiebre, como mencionaba, persistente, mayor de 38 grados, una fiebre muy persistente mayor de 2 días, incluso algunos estudios mencionan mayor de 5 días o 7 días, en estudios que se han hecho en Inglaterra, en la misma China. Dolor de pecho. ¿Cómo es ese dolor de pecho? ¿Es punzante? ¿Aumenta cuando respiro? La coloración azul de cara o en labios. Bueno, la presentación de los síntomas de COVID-19. Tenemos, lo han agrupado en severidad, los síntomas. Tenemos síntomas o casos leves, casos moderados y casos graves. Los casos leves se van a presentar en el 80%, el caso moderado en un 13.8% y el caso grave en un 6.1%. Entonces sabemos que ya la mayoría de las personas vamos a desarrollar síntomas leves y otro porcentaje, ¿no? Los síntomas moderados. Los síntomas leves no va a haber mayor compromiso. ¿Cuáles son los síntomas leves? Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Como los mencioné, ¿no? Como un resfrío. Puede aquí haber dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea. Pueden haber esos síntomas, como les dije, son diversos los síntomas, pero no va a haber un compromiso de la vida, ¿no? Puede haber diarreas, pero no voy a llegar a deshidratarme, puede haber vómitos, pero puedo tolerar la comida,
Puede haber un dolor de garganta, pero estos dolores de garganta o la fiebre me baja con una pastilla o con un paracetamol. Entonces el tratamiento de estos casos siempre va a ser en casa. En el caso de ya moderados, aquí ya va a haber un mayor compromiso sistémico de mi cuerpo. Voy a tener dificultad para respirar, aquí ya voy a presentar algunos síntomas de alarma. La frecuencia respiratoria. Las veces que yo respiro en un minuto van a ser mayor de 22. Lo normal que uno respira en un minuto, o la frecuencia de las respiraciones en un minuto, generalmente van de 16 a 20, hasta 22, ¿no? Si son mayor de 22, ya estoy pensando en que puedo estar complicándome, ¿no? Igual, desorientación, confusión, piel fría, sudorosa, fiebre y otros síntomas más, pero ya el síntoma cardinal o lo que más aquí me preocupa es la dificultad para respirar, ¿no? Aquí el tratamiento ya tiene que ser en el hospital. Y bueno, los casos graves, que es un menor porcentaje, que estos ya los signos lo dejo para los médicos, que en nuestro caso esta ponencia va dirigida a, a, a la comunidad, entonces no es necesario porque no vamos a comprenderlo, los términos. Y los casos graves ya son tratados en UCI y en el hospital. Entonces hemos elaborado un algoritmo para poder saber qué hacer en caso de tener algún síntoma. ¿Tienes uno o más de estos síntomas? Si no tengo ningún síntoma, pues debo quedarme en casa y solamente salir cuando yo necesito adquirir algún artículo o elemento de primera necesidad, ¿no? Y extremar las medidas de prevención, ¿no? Que son los lavados de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas, cuando voy a salir a un lugar que puede ocurrir la conglomeración de personas, la higiene respiratoria y evitar tocarse la cara. Si es que sí tengo un síntoma de los anteriores descritos, también debo quedarme en casa, pero debo avisar. Debo mantener la calma, llamar al 113, que es el número que está haciendo el triaje respiratorio, avisar a su médico de confianza o a su médico de cabecera, para que el profesional o los profesionales que nos van a atender en el 113 nos orienten y nos digan qué hacer en estos casos. Bueno, nos quedamos en que tenemos síntomas de un síntoma respiratorio para COVID o sospechando en COVID-19. Actualmente ya no se dice si es que tuve contacto si vine de viaje de España o vine de viaje de Italia o de algún otro lugar donde la diseminación es comunitaria, porque ya aquí en el Perú tenemos la transmisión, está en la comunidad, está en la calle. Entonces, cualquier persona puede tener los síntomas. Por eso es de que inmediatamente yo tengo un síntoma, yo debo llamar al 113, pero teniendo en cuenta también los síntomas de alarma, ¿no? Entonces, síntomas de alarma para COVID-19. ¿Tengo síntomas? No. Quédate en casa, mantén la calma, llama al 113, avisa a tu médico de cabecera o de confianza, y aquí les doy un alcance. Podemos tomar paracetamol 500 miligramos si tienes fiebre o dolor de garganta, o dolor muscular, dolor de cuerpo, malestar general, y tomar abundantes líquidos hidratantes. Estos alcances lo hemos sacado de la resolución ministerial de prevención y tratamiento para pacientes COVID-19 del Ministerio de Salud. Y si es que sí tengo síntomas de alarma, dificultad respiratoria, como ya lo habíamos mencionado, temperatura de 38 grados más de 2 días, confusión, cianosis, tengo coloración azul en los labios o en la cara o en la parte distal de mis manos,
sudoración fría. Entonces, todos los síntomas ya descritos, en este caso yo debo acudir de inmediato al establecimiento de salud. No debo esperar al 113 ni nada. Ya tengo que ir a urgencias o emergencias porque me estoy complicando, probablemente estoy haciendo una neumonía. Entonces, el tratamiento ya de un caso moderado debe ser tratado en el hospital. Entonces, no debo esperar, debo irme a la emergencia. Y dibujo esta flecha en la parte inferior, que es para a lo largo de todo el proceso de la enfermedad que debo mantener las medidas de prevención. Seguimos incidiendo en las medidas preventivas. Ahora, es importante saber si es que tenemos los síntomas y también dónde estoy viviendo, quién me está acompañando. Por eso es importante esta pregunta. Si yo tengo los síntomas, pero vivo solo, ¿qué debo hacer? Hay muchas personas aquí en Lima que viven solas o en diferentes partes del país que estamos solos. ¿Qué debemos hacer? Si estoy solo, debo contactar con alguien, algún mejor amigo, algún vecino. Debo buscar mis redes de apoyo para poder pedir ayuda, porque voy a necesitarla. Alguien que me pueda ayudar con la comida o tal vez que me pueda comprar artículos de primera necesidad y que esa persona esté pendiente de ti. Si por A o B llegas a desarrollar algún síntoma de alarma. Actualmente el tratamiento para el COVID-19 es gratuito en todos los centros de salud. No, ahora están trabajando en forma articulada Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas, Policía. Estamos trabajando como si fuera un sistema único de atención, un sistema único de salud. Y es gratuito, por eso no se preocupen. Entonces, si estás solo y no tienes seguro, el tratamiento es gratuito. Si no vives solo, vives con tu familia, ¿el resto de tu familia tiene síntomas? No, no tiene síntomas. Entonces, tú debes permanecer en una habitación individual ventilada. Si las demás personas en tu familia o en tu casa tienen síntomas, pues todos deben estar aislados, ¿no? Permanecer en cuarentena. ¿Cuánto es el tiempo? 14 días. 14 días y siempre evaluando y chequeando, teniendo en cuenta los síntomas de alarma. Si yo presento los síntomas de alarma, que generalmente se van a presentar en la segunda semana de la enfermedad, yo debo ir a emergencia, ¿no? Y a veces los síntomas o la dificultad respiratoria es de inmediato, ¿no? Se presenta de un momento a otro y entonces yo debo ir de emergencia. Y continuamos y seguimos incidiendo en todo este proceso de las medidas de prevención. Tenga yo la infección o no tenga la infección, yo debo lavarme las manos, debo mantener el distanciamiento social, debo usar mi mascarilla, debo aprender a tener higiene respiratoria, toser en el dorso de mi brazo o toser o estornudar en un pañuelo para luego desecharlo y evitar tocarme la cara, los ojos, la nariz, la boca, ya que a través de mucosas ingresa el virus a nuestro cuerpo. ¿Existe algún factor de riesgo? Tenemos hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad hepática o renal, embarazo, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Si es que yo tengo alguna de estas enfermedades, ya sea que sea mayor de 60 años o menor de 60 años, yo soy una persona vulnerable, yo soy una persona de riesgo. ¿Y qué debo hacer yo para prevenir y para cuidarme? Todo paciente crónico debe continuar su medicación habitual, hasta poder acudir en forma regular a su centro de salud. Todo paciente que tenga hipertensión, que sea diabético, que use inhaladores,
debe continuar su tratamiento. Si es que no tiene medicina, porque no fue al centro de salud o en su seguro no le han podido dar la medicina, si es que puede, lo ideal sería que el paciente siga comprando su medicina en una farmacia cercana y continúe tomando el tratamiento. Si tenemos nuestras enfermedades crónicas controladas, habrá una mejor respuesta ante cualquier posible contagio. Debemos estar cuidándonos y mantener nuestro tratamiento, no suspenderlo en lo que se pueda, ¿no? Además de evitar salir de casa y cumplir con las medidas preventivas. Aquí les anexo o les adjunto el anexo 10 de que está en la Resolución Ministerial de Prevención y Tratamiento para Pacientes COVID-19 en el Perú, donde menciona las recomendaciones para el cuidado de una persona enferma en el hogar. ¿Qué debo hacer si tengo COVID-19 y debo permanecer en casa? Aquí también les pongo cuándo debo acudir al establecimiento de salud, qué deben hacer las personas que me cuidan en casa, qué deben hacer las demás personas que viven en mi casa, qué cuidados de limpieza de la casa, lavado de ropa y manejo de desechos en casa se deben tener. Esas son todas las indicaciones y recomendaciones que encontramos en este documento técnico de prevención y atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Perú.